Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de Jesucristo, el hacedor de milagros. El tema de hoy, milagros en tiempos de hambre. Dios diseñó y creó el cuerpo humano para que se alimentara y a través del alimento tuviera la vida física, las fuerzas necesarias para vivir. Hoy estamos en un tiempo, siglo XXI, donde hay amenazas del hambre. La inflación está afectando a muchos países y hay una amenaza de la escasez de la comida en algunos lugares. Así que vamos a ir a la enseñanza de la Biblia porque Jesucristo se manifiesta, se revela a través del estudio de la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo y Jesucristo es caracterizado como el hacedor de los milagros. Aquí en Mateo capítulo 13, por ejemplo, dice la Escritura que Jesucristo regresó en su ministerio terrenal a ir a su ciudad Nazaret y fue a Nazaret. Y en Nazaret la gente que vio crecer a Jesucristo, que vio su juventud, ahora se extrañaban por los milagros que Jesucristo hacía. Y dice Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesucristo, Él vino a dar conocimiento del cielo. Esta es la sabiduría que viene de Dios el Padre en Cristo Jesús, y para confrontar todas las obras del diablo en las personas, familias y ciudades, Jesucristo hacía milagros. Los milagros tienen que ver con lo sobrenatural. Estamos en el siglo XXI y debemos creer en Jesucristo. Estamos predicando a Jesucristo para que la gente crea, y al creer en Jesucristo, crea que siguen habiendo milagros. Milagros que tienen que ver con la sanidad. ¿Cuántas personas han sido sanadas? Milagros que tienen que ver con la liberación de espíritus malos. Personas que han sido liberadas de espíritus que perturban su mente, su alma. ¿Cuántas personas han sido bendecidas por medio de un trabajo que Dios oportunamente le ha concedido? Son milagros que tienen que ver con el mundo de lo económico, con lo laboral, porque hay que trabajar para tener para comer, para que podamos vivir. Así que el primer don que Dios da al hombre para alimentarse es el trabajo. Del trabajo hay dinero, hay salario, podemos comprar la comida y tener para sustentar nuestros cuerpos y nuestras familias. Así que hay enseñanza con sabiduría en Jesucristo. Por eso en Nazaret decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Le vimos crecer. Ahora regresa como el hacedor de los milagros. Dice la Biblia que pocos creyeron en Jesucristo, por eso hubieron pocos milagros en Nazaret. Para que haya un milagro hay que creer. Al que cree en Jesucristo, al que cree en los milagros que Jesucristo sigue haciendo, entonces tendrá la bendición de Dios. Hay unos milagros que dice la Biblia que no están registrados en la Escritura. Todo ello está en el Evangelio según San Juan. Dice aquí, versículo 30 de Juan 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay otras señales, hay otros milagros. Uno de los grandes milagros que hemos ido conociendo últimamente es el milagro financiero, el milagro que tiene que ver con el dinero. Para tener comida, tenemos que comprar la comida, pero para comprar hay que tener dinero. Pues bien, Jesucristo, Él es el hacedor de los milagros y debemos aprender de Jesucristo cómo vivir en milagros en tiempos de hambre. Así que cuando uno cree en Jesucristo, la inflación pasará por otro lado, pero a los que creen
Jesucristo los bendecirá. Por eso el tema de hoy son los milagros de Jesucristo en tiempos de hambre. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, la Biblia registra varios milagros de alimentos, ¿no? Tenemos la alimentación de los 5,000, tenemos la alimentación de la viuda de Sarepta, y bueno, el Señor hace milagros en tiempos de hambre. Lo hemos visto bíblicamente ahí con la viuda de Sarepta. No había alimentos, mas sin embargo, Dios dio la palabra al profeta y a la mujer, y hubo alimento en su casa. Sí, la Biblia empieza a hablar del hambre en los tiempos de Abraham. Así es. Abraham fue el padre de la fe. Cuando no tenían que comer. Pero Abraham siempre tuvo para comer en tiempos de hambre. Así es. Después en tiempos de Isaac, en tiempos de Jacob. Y vemos cómo en también... tiempo de los patriarcas ya había hambre. Por la hambruna se fueron a Egipto. Sí, pero ellos vivieron en la provisión de Dios en medio del hambre. Por eso tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque todo comienza con el pacto que Dios hizo con Abraham. Es un pacto que habla de prosperidad. Es provisión. Un pacto que habla de provisión. Sí, así es. Es un pacto de bendición. Que cuando una persona tiene un pacto con Dios, realmente Dios le provee, le responde. Así es. Probado está, así es. Bueno, tenemos también el ejemplo de José también, cuando todo el mundo tenía hambre, todo el mundo iba a Egipto porque era donde había los alimentos. Porque en tiempo el Señor de le había guiado a José, ¿no? Sí. Sí, por eso José fue conocido como, bueno, lo dice Génesis, ¿no? Él era el Señor de toda la tierra, porque pues era el único que tenía, vamos a decir, la respuesta a la necesidad. Era el único. Por eso venían de todos los países lejanos, iban a Egipto por José para recibir alimento. Y de esa misma manera es Jesucristo, porque bueno, aquí vemos José fue un disfraz, vamos a decir, de lo que después hizo nuestro Señor Jesucristo, porque en Jesucristo todos los que... Un tipo de Cristo, pues. Sí, pero vamos al punto, Jesucristo como el Rey de toda la tierra, que bueno, que ese fue un título que le dijeron también a José, ¿no? El Señor de toda la tierra. Sí. Y bueno, hoy el Señor de toda la tierra es Jesucristo. Y bueno, el punto es de que hoy en día todos los que tienen hambre o tienen sed, es lo que dijo Jesús mismo en su ministerio, Él los va a dar de comer. Él es el pan de vida eterna, el pan que descendió del cielo. Por eso las multitudes seguían a Jesús, porque Jesús tenía algo que no lo tenían los fariseos, no lo tenían los maestros de la ley, y es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que daba el conocimiento, la revelación, y por eso todos estaban atentos cuando Jesús enseñaba, porque era poder, era algo sobrenatural lo que Jesús estaba enseñando. Por eso todos ponían atención. Y Jesús siempre empezaba sus enseñanzas, ¿no? Diciendo, el que tenga oído para oír, que oiga. Y ahí es donde tenían que estar atentos, porque venía la mejor alimentación, ¿no? En cierta ocasión, bueno, lo tenemos cuando Jesús va a Samaria, ¿no? Vemos los discípulos, eran las 12 del día, y bueno, era la hora de la comida. Y Jesús se quedó en Samaria, atendiendo a la mujer samaritana. Pero en el lapso los discípulos fueron a comprar comida. Eso dice la Biblia, hay que especificar. Fueron a comprar comida. Sí. No fueron a pedirle regalada la comida. Así es. No fueron a decirle, el Señor, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, está ya en el pozo de Jacob a la entrada de Samaria y tiene hambre. Necesitamos llevarle la comida. Ellos, los discípulos, no dijeron esto. No, fueron con dinero a comprar la comida. Porque en el ministerio de Jesús había una persona que cargaba la bolsa de dinero. Sí. Su nombre era Judas Iscariote. Ellos tenían el dinero y fueron a comprar la comida mientras Jesús estaba evangelizando a una mujer en Samaria. Jesús trabajando para el reino de Dios,
Y los discípulos que eran enseñados, ellos fueron a comprar la comida Sí. porque era hora de comer. Precisamente cuando ellos volvían trayendo los alimentos, se sorprendieron que el Señor Jesucristo estuviera hablando con una mujer, ¿no? Y allí Jesucristo dijo, yo tengo una mejor comida, comida mejor comida. que comer. Una mejor comida. La mejor comida Hacer la voluntad del es Padre. hablar de Jesucristo a una persona que no conoce a Jesucristo. Es hablar de la salvación a toda persona aquí en la tierra. Es la mejor comida que podemos hacer o tener. Y Dios paga un salario muy importante en la vida de la persona que habla de Jesucristo aquí en la tierra. Así que por eso hay tantas enseñanzas en la Biblia que nos muestran los milagros que Jesucristo hizo en la tierra. ¿Quieres agregar? No, pues entonces es por eso que hoy tenemos nuestra mejor comida, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da hoy en día las herramientas para aplicarlo aquí en la tierra. Y bueno, si seguimos el manual de instrucción, la palabra de Dios, entonces vamos a salir de cualquier crisis o de cualquier adversidad si nos mantenemos hablando con Dios, usando la palabra de Dios. Haciendo su voluntad. Sí. Todo fue creado con la palabra que Dios habló. No existía absolutamente nada. Todo estaba invisible hasta que Dios lo hizo visible hablando la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo creó la luz. Todo lo que hoy existe y lo vemos con nuestros sentidos fue creado por el poder de la palabra hablada de Dios. Y las Escrituras dicen que un día, hace 21 siglos para ser exactos, la palabra de Dios, la palabra creadora, El verbo. la palabra que creó este universo, esta tierra, todo lo que existen, los valles, los montes, los mares, los animales, todo lo que existe fue creado por la palabra, y un día Se hizo la palabra vino a la tierra, se hizo carne, El verbo. era el verbo de Dios. Jesucristo fue Dios encarnado. Y dice que Dios se encarnó en la persona humana de Jesús de Nazaret, y Él se caracterizó como el maestro de la palabra. Por eso Él decía, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu lo que yo les voy a decir, que son los secretos y misterios del cielo que les vengo a revelar aquí en el planeta Tierra. Al que crea en esta palabra recibirá el milagro, recibirá la bendición de Dios. Es el requisito de oír, creer y aceptar las promesas de Dios en Cristo Jesús. Aquí en Por el eso hoy Evangelio, hablaremos de Jesucristo. en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, o sea Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él Allí estaba fueron la Trinidad, hechas. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Sin la palabra, Así es. nada ha sido Y la hecho. palabra- Todo fue hecho por la palabra. la palabra se hizo carne. Vino a esta tierra con un cuerpo carnal y es Jesucristo. Y por Pero eso le conocimos sin pecado como original. Jesús, Así es. el Cristo, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy nosotros los cristianos somos discípulos de Cristo gracias al Así Espíritu es. Santo, quien nos ayuda Y a dice, dar testimonio en de lo Él- que sucedió en la vida de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así es, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Antes de irse al cielo, Jesucristo, hablando de la iglesia, dijo, ustedes serán la luz del mundo. Así como Cristo alumbró, ahora la iglesia está alumbrando. Somos luz y sal aquí en la tierra para alumbrar en la palabra de Dios. En la los oscuridad de la misterios gente. y secretos que están en la palabra de Dios para que las personas
entren a la verdad de Dios y sean iluminados. Eliminen de su mente toda mentira y engaño de la serpiente antigua, Satanás el diablo. Por eso Jesucristo hasta el tiempo de hoy sigue invitándonos a ir a Él. Es. En Mateo 11:28, Jesucristo dijo, vengan a mí. El único que puede alumbrar con la verdad a una persona es Jesucristo. El único que puede liberar de espíritus malos es Jesucristo. El único que puede sanar un cuerpo enfermo es Jesucristo. El único que puede conceder un trabajo en tiempos de desempleo es Jesucristo. El único Alimento que puede en tiempo darte de hambre. gracia y favor en tu trabajo para que haya incremento de tu salario es Jesucristo. El único que puede multiplicar tu salario es Jesucristo. Solamente tienes que ir a Cristo, el hacedor de los milagros. Necesitamos un milagro financiero, Jesucristo. A esto vino Jesucristo, Dios encarnado. Cristo vino por la necesidad del ser humano. Nosotros necesitamos comer para vivir. Necesitamos dinero para comprar la comida, necesitamos milagros, milagros que tienen que ver con la comida, milagros que tienen que ver con el dinero, milagros que tienen que ver con el trabajo, milagros que tienen que ver en el mundo de lo natural, porque vivimos aquí en la tierra y aquí en la tierra necesitamos alimentar el cuerpo. Así que Jesucristo vino a esta tierra. Antes de irse dijo, no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo es quien está con la iglesia ayudándonos a enseñar de las Escrituras, a predicar de Jesucristo y a revelar secretos y misterios que Dios sigue mostrando al tiempo de hoy. Porque estamos en el siglo XXI, un siglo de mucho avance de la tecnología, de la sabiduría. Todo esto es profecía. Dios determinó que nuestra generación de este siglo XX, siglo XXI, ya estamos en el XXI, sea una generación alumbrada por el cielo, una generación con mucha sabiduría, una generación con mucho entendimiento, una generación que podrá usar todo lo que Dios permita en el desarrollo tecnológico, como son los instrumentos que podemos tener para comunicarnos unos a otros hoy en día. Pero Jesucristo se manifiesta revelando al cristiano secretos y misterios. Así como Dios da sabiduría a los hombres de ciencia, a los científicos, en todas las áreas del conocimiento humano, también Dios está dando conocimiento revelado a hombres y mujeres que forman parte de la iglesia de los secretos de Dios. En Jeremías 33:3 dice la Escritura, es Dios hablando, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios revela secretos y misterios del cielo. Por eso estamos en un tiempo, siglo XXI, de mucha revelación de las Escrituras, de todo lo que Jesucristo sigue haciendo al tiempo de hoy. Así es. Porque acabamos de leer en el Evangelio de Juan que hubieron muchos milagros que Jesucristo hizo, pero no todos están registrados en el libro. Pero el Espíritu Santo sigue haciendo milagros. El libro de los Hechos es un libro inconcluso porque todavía la iglesia sigue siendo está hechos. haciendo los hechos. Así que hoy hablaremos de los milagros en tiempos de hambre y comenzamos cuando Jesucristo hizo un milagro alimentario. Así le estamos llamando, un milagro que tiene que ver con el alimento. Eran los tiempos de hambre, eran los tiempos de los cielos cerrados, eran los tiempos cuando no había lluvia porque se cerraron los cielos debido al pecado. El pecado del rey Acab, el pecado de la nación y de todas las naciones idolátricas. Dios cerró los cielos, no hubo lluvia. Cuando no hay lluvia viene la sequía. Cuando hay sequía ya la tierra no da su fruto, no da alimento, no da la comida. Entonces viene la escasez de la comida
y viene el hambre. Hoy estamos en tiempos de señales de la inflación. La inflación es una señal que si no se resuelve este problema de la inflación, que tiene que ver con precios que van aumentando en los productos que necesitamos para comer o para vestir, si no se soluciona, vendrá el hambre. La necesidad en cada familia, en cada ciudad, en cada nación. Jesucristo dio una enseñanza al comenzar su ministerio, hablando de lo que sucedió cuando el profeta Elías, Dios mandó al profeta Elías en tiempos de hambre. En tiempos de hambre hay palabra profética de Dios. Hay que estar atentos a la palabra profética en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de hambre. Y dice la Biblia que Dios mandó al profeta a una necesidad. En una ciudad como Villahermosa hay muchas personas con necesidad. En cualquier ciudad, en la periferia de una ciudad siempre vemos necesidades en familias, siempre hay pobreza. Todo esto viene por la injusticia del hombre, pero Dios está mirando el corazón de los pobres, el corazón de las personas. Dios solamente busca un corazón creyente que le crea a su palabra, porque enviará al profeta. El profeta es el portador de la palabra. Si la persona en su corazón acepta la palabra del profeta, el milagro está a las puertas. Esa es la forma en que Dios bendice a los pobres, que Dios bendice a familias que están con hambre y necesidad. Tenemos que tener un corazón creyente en la palabra de Dios, creyente en Jesucristo. El que crea en la palabra, el que crea en Jesucristo, pronto verá el milagro de Dios. Esto Jesucristo lo enseñó desde el principio de su ministerio, cuando estaba en Nazaret, en la sinagoga, y entonces allí dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Dios el Padre me ha ungido para darle las buenas nuevas a los pobres. Puedes leer en Lucas 4, 18 y 19. Es el ministerio de Jesucristo, y Jesucristo habló de los pobres cuando comenzó su ministerio. El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Allí está, buenas nuevas a los pobres, el evangelio a los pobres, porque están necesitados, están oprimidos. O sea, buenas noticias, mucha injusticia. Buenas noticias. Ahora a la gente pobre. Son buenas. Sí. Sí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la ciudad de Nazaret. Esta palabra la habló en la sinagoga. Entonces, cuando Él dijo esta palabra, hoy, en este momento que la estoy declarando, delante de vosotros, se está cumpliendo delante de vosotros. El Mesías prometido estaba empezando su ministerio. Entonces las personas reaccionaron y dijeron: ¿cómo? Te hemos visto crecer aquí en Nazaret, te vimos cuando eras niño, cuando eras joven. Fuiste parte de una familia de José y María. Conocemos a tus padres, conocemos a tus hermanos, y ahora nos sales que eres el Mesías de Dios, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, y ahora tú dices: hoy se acaba de cumplir esta palabra. Y quisieron despeñarlo, dice la Biblia, sí. Quisieron matarlo, o sea, quisieron echarlo fuera de Nazaret. Sí, y allí fue cuando Jesucristo habló. Dice, que nadie es profeta en su propia tierra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y dice la Escritura, versículo 24:
el 24, dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No hay profeta en su propia tierra. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Qué difícil es predicar el Evangelio en una ciudad que nos vio nacer, en una ciudad que nos vio crecer, inclusive cometimos muchos errores previamente antes de ser cristianos. Así es. Cuando un cristiano empieza a predicar de Jesucristo, las personas que conocieron a esa persona dirán, si te hemos conocido, eres la persona más perversa, más mala, y ahora dices que eres un santo de Dios. Ahora estás predicando el amor de Dios, cuando antes tu boca era de maldición, malas palabras, etc. Jesucristo dijo, no hay profeta, dice, digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es allí cuando Jesucristo habló del envío de los profetas a donde hay necesidad. Este pueblo, Nazaret, rechazó a Jesucristo. Por eso Jesucristo hizo pocos milagros en Nazaret, después regresó, hizo pocos milagros. Pero Jesucristo habló de el trabajo del profeta. El profeta, él era el profeta, Jesucristo era el profeta de profetas y venía a predicar el evangelio a los pobres. Así es. ¿Cuántas personas están en necesidad? A los quebrantados de corazón. Entonces Jesucristo a los está oprimidos. Diciendo, voy a enviar profetas a donde están las necesidades, a las ciudades y naciones. Hay corazones que estarán preparados para oír al profeta, creer en la voz del profeta y obedecer las instrucciones que les dará el profeta. Porque el profeta viene de parte del cielo, de parte de Dios, a dar instrucciones. Solamente dan instrucciones. El que oye las instrucciones y obedece las instrucciones estará en la bendición plena de Dios. Este es el requisito, porque pobres en una ciudad hay muchos, necesitados hay muchos, pero de la multitud de pobreza, de la multitud de necesitados, ¿quién tiene un corazón humilde? Un corazón de humildad. Así que aquí tenemos la enseñanza que dijo Jesucristo en Lucas 4, 25 al 26. Sí, bueno, agregar nada más porque Nazaret, como bien dice aquí la Biblia, está ubicado en un monte. En la parte alta. Sí, allá estaba la ciudad. Entonces, lo que estaba debajo, al pie del monte donde estaba Nazaret, era el valle de Megiddo, que es donde después en Apocalipsis habla de la batalla de Armagedón, donde es el final prácticamente del anticristo. Y bueno, prácticamente cuando quisieron tirar a Jesús despeñarlo en Nazaret, era matarlo en el valle de Megiddo. Sí. Era el plan del diablo, ¿no? Porque el diablo sabe que ahí va a ser su derrota o el inicio de su derrota. Y por ello sí, el diablo mueve a la gente contra Cristo, contra la bendición de Dios. Esto es algo que debemos saber. Cuando una persona se levanta contra la palabra, contra Dios, contra todo lo que tiene que ver con Jesucristo, es el enemigo, Satanás, quien está atacando. Es el espíritu del anticristo a través de personas. Ahora, la razón por la cual quisieron también tirar a Jesús es porque Jesús dio dos ejemplos, ¿no? Poniendo el ejemplo uno del profeta Elías y el otro del profeta Eliseo. Dos personas que fueron sanadas o restauradas. Y bueno, y como las dos eran gentiles, y Jesús le está diciendo, los gentiles van a hacer lo que ustedes, los judíos, no están haciendo. Sí, porque en Nazaret eran judíos. Sí. Y los judíos ya desde allí, desde el inicio del ministerio de Cristo, estaban rechazando el ministerio de Jesús. No lo aceptaron. Y bueno, es lo que el Espíritu te ha ido revelando, porque Jesucristo está ahora dando como primer ejemplo de milagros con los gentiles. Los judíos no quieren los milagros de Dios, los milagros del cielo. Bueno, pues a ver si los gentiles
creen en los milagros. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros los mexicanos, los guatemaltecos, los que no son judíos, estadounidenses. pues. Toda nación que no es Israel son naciones gentiles. Todas las naciones del mundo, excepto Israel, son gentiles. Por eso Jesucristo dijo, me voy a los gentiles a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Es el trabajo de la iglesia. La iglesia fue enviada por Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es. A todos los que le reciben, le ha dado poder solamente a los que le reciben. Hijos de Dios. Pero la iglesia está formada de judíos y gentiles. Dios hizo... De los dos pueblos uno, la iglesia. Una mezcla ahí muy fuerte entre judíos y gentiles. Porque la iglesia nace con judíos primeramente y después empezó la salvación con los gentiles. Para formar un cuerpo que es la iglesia. Es un solo cuerpo lleno del amor de Dios entre judíos y gentiles. Pero los judíos por sí mismos, ellos todavía no han aceptado a Jesucristo y están esperando la primera venida del Mesías. Sí, pero están esperando al Mesías. Mesías. También porque como lo rechazaron, el Señor se vino hacia los gentiles. Y entonces dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles es que va a volver a Israel. Así que mientras ahorita Dios no se vuelve hacia los judíos, estamos todavía entrando todos los que van a entrar, que son los gentiles que van a entrar, porque ya después Dios va a voltear a ver a Israel. Sí, la plenitud de los gentiles se cumple, entonces Dios va hacia Israel otra vez. Sí, Israel todavía está en el plan de Dios, pero ahorita el tiempo de hoy, siglo XXI, desde hace 21 siglos, es el tiempo de los gentiles. Estamos viendo las bendiciones de Jesucristo, nosotros los gentiles. Así es. La iglesia fue enviada a todas las naciones de la tierra. Así que el ministerio de Jesucristo es un ministerio profético y aquí comienza Jesucristo hablando del envío del profeta a una mujer gentil, a una mujer pobre, a una mujer viuda, a una mujer que no tenía para comer. Eran tiempos de hambre. Cuando hay hambre, Dios envía su bendición en el profeta. El profeta trae la instrucción. Leamos Lucas 4 del 25 al 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Allí está. Dios mira el corazón de los pobres, el corazón de las personas necesitadas. Y de todas las personas, Dios se fijó en una mujer. ¿Por qué se fijó Dios en el corazón de esta mujer? Porque era un corazón humilde, dispuesto ese corazón a obedecer las instrucciones de Dios. ¿Cuáles iban a ser las instrucciones de Dios? Esto fue lo que Dios le dijo al profeta Elías. Elías, vas a ir a Sarepta. Yo ya hablé, dijo Dios, con una mujer. Con el corazón de esta mujer, yo ya hablé con ella para que siga tus instrucciones. Ella en tiempos de hambre te va a alimentar a ti, profeta de Dios. Estas fueron las instrucciones de Dios, cosa sorprendente en el mundo natural. Si ya esa mujer viuda había hablado con Dios, es que había orado. Y Dios le había dado instrucciones. Esta mujer en su angustia, clamó en su a Dios. necesidad, estaba clamando a Dios. Así es. O sea, muchos gentiles claman al Dios desconocido. Hay un Dios que no conocen, el Dios que saben que hay un Dios o hay un ser superior en lo alto, en el cielo, no lo conocen, pero Dios se revela donde hay humildad, donde hay un sentido de humildad. Dice la palabra en Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, leamos versículo
primeramente el 17:1, que son los tiempos cuando se cerraron los cielos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está, el profeta de Dios trae la palabra de Dios. Entonces el profeta le dijo al rey Acab: rey Acab, a partir de que hable yo la palabra de Dios, se cerrarán los cielos y no habrá lluvia por la palabra que yo declaro aquí en la tierra. Dios respalda al profeta, Dios respalda la voz del profeta. Debemos saber esto, porque al tiempo de hoy, siglo que estamos viviendo, es la iglesia la voz profética de Dios. Dios respalda a un cristiano verdadero, hombre o mujer, lleno del Espíritu Santo, que declara la palabra de bendición del cielo a donde está la necesidad del ser humano en la tierra. Solamente el cristiano tiene que abrir su boca y declarar en el nombre de Jesús la bendición que hay para la persona en su necesidad. Por eso en el nombre de Jesús declaramos sanidad en Cristo Jesús a un cuerpo enfermo, y Dios respalda la palabra que sale de la boca de un verdadero cristiano, hombre o mujer, porque para esto está la iglesia, para ser la voz profética de Dios. Así que Elías dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. Debido a mi palabra se cierran los cielos. En Santiago dice la Escritura: debido a la palabra que vuelva a hablar el profeta, se abrirán los cielos. Entonces la palabra hablada por un profeta cierra los cielos o abre los cielos. Jesucristo, cuando dio conocimiento de la iglesia o revelación de la iglesia, en Mateo 16:19, Jesucristo dijo: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. De otra manera, si ustedes en la tierra, como la voz profética de Dios, cierran los cielos, en la tierra declaran cerrados los cielos en los cielos se cerrará debido a la palabra. ¿Por qué hay poder en la iglesia? Porque es la autoridad espiritual que Dios dio aquí en la tierra para ayudar a nuestros gobernantes, ayudar a la gente en cualquier ciudad, en cualquier nación. Por eso el profeta o el cristiano que habla de parte de Dios debe cuidar su boca, debe cuidar su lenguaje, debe cuidar su palabra, porque hay poder en la palabra Elías hablada. dijo, ¿no? En cuya presencia estoy. Así dijo, aquí está. Sí, dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, él vivía en la presencia de Dios. Así es, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay poder en la palabra, en la boca del profeta. Vuelvo a repetir, hoy la voz profética es la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué le dijo Dios al profeta? Esto está allí mismo en Primera de Reyes, versículos 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto fue lo que le dijo Dios al profeta: yo he dado orden allí a una mujer. Para que te sustente. Para que te dé de comer en tiempos de hambre, en tiempos de sequía, en tiempos de cielos cerrados, en tiempos donde había mucha pobreza. Elías fue a un hogar pobre, a un hogar en necesidad, a un hogar con hambre. Y entonces, ¿cuál fue la orden de Dios? Que esa persona en su pobreza le diera de comer al profeta. Este es el gran milagro. Dios, amigo, amiga que nos están oyendo y viendo en este programa, siempre va en sentido contrario al razonamiento de lo humano.
Porque en el razonamiento de lo humano alguien podrá decir, ¿cómo una mujer que con trabajo tiene para comer te va a dar lo que tiene, lo único que tiene, lo poco que tiene o lo único, te lo va a dar y ella va a morir? Este es el razonamiento de lo humano, pero Dios ha determinado que la bendición está en el dar. Esta mujer tenía un poco de harina, un poco de aceite, para iba a hacer solamente hacer una torta. Una sola torta y comerla y dejarse morir. Comerla ella y su Era hijo. lo último. Ella y su hijo. Ella y su hijo. Pero Dios le estaba pidiendo el sustento de ella y de su hijo. Es. Dios llega oportunamente. Así es. Dios llega en el momento oportuno ya de estar a las puertas de la muerte. Y entonces llega el profeta y le dijo, mujer, detente. Tienes que seguir las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Primero, le dice el profeta, dame un poco de, aquí está, sí, aquí dice, te ruego que me traigas un poco de agua. Dice aquí, versículo 10, ¿puedes leer? Sí. El versículo 10, vamos a ir leyendo porque es importante ir analizando lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, porque allí está el milagro. El milagro es creer al profeta de Dios. Cree a los profetas y serás prosperado, dice la Escritura. Hay que prosperar oyendo al profeta y Dios siguiendo le había sus ordenado ya a instrucciones. Elías que se fuera a Sarepta y que allí una mujer viuda lo iba a sustentar. Entonces vemos ahora el 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí tenemos entonces cómo el profeta está dando las instrucciones. La bendición de Dios, esta es una enseñanza dada por Jesucristo. Jesucristo vino a enseñar cuando estuvo en la tierra y Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es una enseñanza de la economía de Dios, es una enseñanza de los milagros que tienen que ver con el alimento y el dinero. Bueno, el que da, recibe. La situación de esta Aquí viuda, está el profeta dando las instrucciones. Dame agua. La situación de esta viuda era tremenda porque solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer su última torta, comerla y morir de hambre. Y Dios, a través de su profeta, le estaba pidiendo que le diera esa comida al profeta. Pero aquí tenemos a esta mujer. Ella no empezó a razonar en su mente. Ella y obedeció. A pensar, ¿quién es este tipo que me está pidiendo lo último que yo tengo de mí y de mí para mi hijo? Casi no hay agua, no hay sequía. 3 años y medio de sequía aquí y tengo un poquito de agua y viene este forastero para pedirme un vaso con agua. Es lo que Dios hace, amigo, amiga. Dios va siempre contrario al mundo porque Dios quiere que el hombre camine dependa en fe, de Dios. Dependa de Dios, no el del razonamiento humano, sino de un corazón sensible, rendido obediente, rendido a la palabra de Dios. Vino la palabra al corazón de esta mujer, dame de beber, dame un poco de agua. Le trajo el agua, y la mujer obedeció. Fue a buscar el agua, no razonó, sino simplemente obedeció. Esta es la fe. La fe está registrada en Hebreos 11:1, pero la fe se hace efectiva en la obediencia inmediata. La fe tiene que ser para el presente. En el tiempo que recibe uno la instrucción, obedece la instrucción y allí se abre ya el camino al milagro. Esta mujer obedeció. Primera instrucción. Segunda instrucción. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea que no bastaba el agua, había que comer algo y le pidió lo último. La comida, el pan, es lo que sustenta el cuerpo, la energía del cuerpo, las fuerzas del cuerpo.
necesitamos tanto el pan como el agua. El agua y el pan es vida al cuerpo físico. En tiempos de hambre vino el profeta para sacar a esta mujer de la pobreza, del hambre. Así envía Dios a su iglesia, a donde está la necesidad, a donde hay problemas de pobreza. El evangelio, dijo Jesucristo, se predica a los pobres porque ellos en su pobreza, en su situación crítica, su corazón puede estar dispuesto a oír, creer y obedecer las instrucciones de la palabra. No todos los pobres están en la disposición de creer. Por eso Jesucristo está enviando no a cualquier persona, sino a las personas que han sido preparadas para creer y obedecer. Esto fue lo que le dijo Dios al profeta: yo ya hablé con una mujer viuda para que te, dice aquí, para que te sustente o te alimente. Entonces el profeta fue de parte de Dios a bendecir a esta mujer pobre porque tenía un corazón obediente a la palabra de Dios. El profeta le dijo: tráeme agua. La mujer le trajo agua. Ahora el profeta le dijo: ahora tráeme un bocado de pan en tu mano. Vamos a leer entonces lo que dicen los versículos del 12 al 13. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí está la palabra del profeta. En 2 de Crónicas 20:20 dice la Escritura: si creemos a los profetas, seremos prosperados. Esta mujer, la viuda de este lugar de Sarepta, necesitaba la prosperidad. El milagro. El milagro de la prosperidad, el milagro de la multiplicación del pan, de la multiplicación del agua. Aceite. Solamente tenía un poco de agua, un poco de aceite, de harina y un poco de aceite, porque el profeta le dijo: tráeme pan. Sí. Ella dijo: vive, aquí dijo ella, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, no he preparado el pan. Tengo los ingredientes para preparar el pan. Una torta, dice. Tengo los ingredientes como es el aceite y es la harina, pero pan cocido no lo tengo. Ahora, dijo ella, yo pensaba preparar el pan con el aceite y la harina para que la comiera, para que yo la comiera junto con su hijo y después dejarnos morir. Y dejarnos morir. A pero esto entonces es lo que se le conoce proféticamente como la semilla que nos alimenta. La semilla es el poder generador de vida. Una semilla no se debe comer. La semilla se debe poner en las manos de Dios. Dios envió al profeta para que la semilla fuese puesta en las manos del profeta. Por eso dice la Escritura: el que le crea al profeta será prosperado. El profeta dio instrucciones inverosímiles. Sí, hazme a mí primero. Humano. El profeta le dijo: muy bien, sí, pero tiene los ingredientes, haz el pan, pero me lo vas a entregar en mis manos. Dame a mí primero. ¿Qué estaba hablando el profeta? Estaba hablando del poder de la multiplicación con ese pan. Todo lo que le pongamos a Dios en sus manos se multiplicará. Y la mujer no cuestionó nada, simplemente siguió las instrucciones. Así como fue con el agua, obedeció, hizo el pan y se lo dio al profeta primero. Pero hazme ¿cuál es? A mí primero, dice. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Allí está ya la promesa de Dios. O sea, a los obedientes
Dios Sí. los bendice. La harina La bendición está en la de obediencia. la tinaja no escaseará. Allí está la profecía. Ni el ¿Cuál aceite es la de la profecía vasija? para los que siembran en el reino de Dios? La profecía La para multiplicación. la multiplicación. Es la multiplicación financiera. Saquemos cuenta cuánto cuesta un pan, cuánto cuesta una harina, cuánto cuesta un pescado, cuánto cuesta el frijol, el arroz. Carne, Todo pollo, eso es dinero. verduras. Pero dice aquí la profecía, mientras Sí, la harina de la tinaja, cumplas en obediencia, no va a faltar. la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Allí Y la harina se de la tinaja no dio escaseó, el milagro. ni el aceite de la vasija Milagros menguó, en tiempos de hambre. conforme a la palabra que Jehová Allí había está. dicho a Elías, o por Elías. Por eso este es un tiempo para oír de Dios, creer la palabra de Dios y obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. No creamos lo que estamos viendo a través de los medios noticiosos en cuanto a los problemas que se están suscitando en cuanto a la economía de ciudades y naciones. Esto es real, está sucediendo. Pero en medio del problema, Dios anda buscando hombres y mujeres con un corazón como el de la viuda de Sarepta, que obedezca, que le crea a Dios y ponga lo que tiene en las manos de Dios. Allí hay multiplicación. Dios dice, obediencia quiero, no sacrificio. Solamente hay que obedecer las instrucciones del profeta, y la voz profética está aquí anunciando las bendiciones en tiempos Por de eso es hambre. bueno que ahorita Por eso se haga una oración por las personas que quieran Sí, entregar su vida al Señor. sí, porque Jesucristo le dijo al padre de familia, si puedes creer, un padre de Para el que familia cree, que todo le es tenía una posible. necesidad urgente con respecto a su hijo que estaba endemoniado, enfermo. Jesucristo le dijo al padre, si puedes creer, al que cree, todo le le es será posible. posible. Este padre dijo, creo, es un acto de la voluntad. Fuimos creados para tomar decisiones. Entonces decidimos creer. Este padre de familia decidió creer, pero le pidió ayuda a Jesucristo. Ayuda mi incredulidad. Por eso, amigo, amiga, estás luchando con tu incredulidad. ¿Estás dudando de los milagros de Dios? ¿Dudas de que Dios te pueda ayudar en tiempos de inflación, en tiempos de escasez, en tiempos de desempleo, en tiempos de crisis alimentaria? Entonces Dios te puede ayudar. Jesucristo dijo, al que cree todo le será posible. Este padre le dijo, ayúdame, ayúdame Señor Jesucristo, ayúdame a no ser incrédulo. Si tú quieres entrar a la bendición de Dios, entonces repite después de mí esta oración en arrepentimiento de todo pecado de incredulidad y acepta a Jesucristo y pídele al Señor que te ayude a ser obediente a su palabra. Repite después de mí, Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento de todo pecado de incredulidad a tu palabra. Perdóname, Señor, por ser incrédulo y dudar de los milagros que tú sigues haciendo al tiempo de hoy. Hoy renuncio a mi incredulidad y te invito a que seas mi Salvador personal y mi Señor. He decidido creer con mi corazón que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te declaro mi Señor. Ahora, Señor Jesús, ayúdame a caminar en fe, no dudando en tu palabra, no dudando de tus promesas. Estoy dispuesto a oír siempre de las Escrituras, de la Santa Biblia, creer en tus promesas y aplicarlas en mi vida. Ayúdame, por favor, a no ser incrédulo en esta tierra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta declaración, el Señor está a tu lado para ayudarte. Bienvenido a la familia de Dios. Estamos en el tiempo mejor de la enseñanza de las Escrituras. Como nunca, Dios está revelando su palabra. Cuando llegó el año 2020, el número es 2020. Tiene que ver con la visión 2020.
Muchos creyeron que esta visión tenía que ver con el mundo de lo natural, pero Dios estaba hablando en lo espiritual. A partir del año 2020, que empezó toda esta emergencia sanitaria, Dios empezó a tratar con los corazones de la iglesia, de las personas que forman parte de la iglesia, y Dios empezó a revelar secretos, misterios. 2020, 2021, estamos en el 2022. En la medida que avance más el tiempo, tendremos mayor entendimiento de las cosas. Todo cristiano, hombre o mujer que camina en oración, creyendo en la palabra de Dios y aplicando la palabra en su vida, caminará de gozo en gozo, de alegría en la alegría, de triunfo en triunfo. Así que sigamos adelante confiando en la palabra de Dios. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa y agradecemos que hayan estado con nosotros. Si tienes alguna petición de oración, comunícate, estaremos orando por ti. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde y bendiga a todos.